el pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga. Espero que estés muy bien y quiero compartirte en esta mañana el tema cubriendo a mis padres. Y quisiera leerte lo que dice la palabra de Dios en Génesis 9, versículo 20. Dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tierra. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y la dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Vamos a orar. Precioso Señor, quiero pedirte en esta mañana que tú hables a través de tu palabra, que podamos recibirla con amor y sobre todo ponerla por obra, mi Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo quiero hablarte un poquito acerca, pues un poquito más a los hijos. Nos está hablando en esta palabra que Noé había plantado una viña, ¿verdad? Y dice aquí que esa viña que él plantó bebió del vino y se embriagó. Y no solo eso, sino que también pues estaba desnudo. Entonces yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo tú reaccionas cuando ves que tus padres se equivocan? La verdad es que escuchamos mucho la frase que los padres no son perfectos, y eso es una realidad. Nosotros que somos padres no somos perfectos y en ocasiones nos vamos a equivocar, y a lo mejor muchas veces nos vamos a equivocar pensando que estamos haciendo las cosas de una manera correcta. Pero nosotros como hijos es importante que aprendamos a cubrir a nuestros padres y a no señalar esas partes en las que en ocasiones ellos se equivocan. Unas tal vez lo hacen intencionalmente y tal vez en otras no nos damos cuenta, ¿verdad? De cómo estamos actuando, de cómo estamos hablando a los hijos, o la manera en la que nosotros podríamos reaccionar ante una situación y sin darnos cuenta que los hijos nos observan, que los hijos ven nuestras acciones y que muchas veces nosotros actuamos de maneras que no son las más adecuadas. Pero, sabes, hoy en día estamos en una época donde ahora los hijos regañan a los padres. Ahora es donde los hijos culpan a los padres y comienzan como a justificar sus acciones, señalando los errores que ellos cometieron en un pasado, y entonces se creen con el derecho de lastimar, de herir y hasta en muchas ocasiones de regañar a los papás a causa de sus malas acciones. Yo quiero decirte algo: al final del día Dios siempre va a hablarnos como padres, Dios siempre va a tratar esa parte como papás, como autoridades, pero también yo creo que como hijos tenemos que aprender a honrarlos aun cuando en lo natural no se lo merezcan, aun cuando en lo natural tal vez fuiste un hijo golpeado, fuiste un hijo abandonado, una hija abandonada, fuiste menospreciado con acciones, con palabras, con groserías, con insultos y tantas cosas, ¿no? Que quizá o simplemente no están, pero no están, ¿no? Los tienes en casa, pero nunca han estado presentes en cosas importantes para ti, nunca han estado a lo mejor para darte un buen consejo, para apoyarte, sino todo lo contrario, simplemente no son padres presentes. Y en el caso de Noé, vemos que Noé pues era un hombre de Dios, un hombre que fue un instrumento para construir el arca, un hombre entendido, pues Dios le dio las especificaciones para poder construir el arca, y bueno, sabemos lo que sucedió, ¿verdad? En cuestión a esta parte, pero Noé también pues se equivocó, cometió un error, y dice aquí que plantó esa viña y que bebió y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de la tienda. Imagina por un momento que tú eres Cam, ¿cómo reaccionarías? Si tu primer impulso es burlarme,
reírme y ya después de reírme lo tapo, o después de burlarme le llamo a mis hermanos, o no sé. Piensa un minuto cómo tú hubieses reaccionado. A lo mejor alguien, otro hubiese pensado, qué bárbaro, que no le da pena, que no le da vergüenza estar en esa condición, cómo puede ser que mi padre esté ahí tirado, qué le pasa, o a lo mejor cuando haya despertado, bueno, no me quiero adelantar, no sé cómo fue tu reacción, ¿no? Pero aquí en la palabra de Dios dice que Cam vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. O sea, ya vio la condición y no contento con eso, era así como vengan, como para exhibir su desnudez, exhibir su condición, exhibir que lo que su padre había hecho estaba mal. Vénganse los demás, les voy a platicar, quiero que lo vean. Y no fue algo correcto, y es lo que les decía en un principio, ¿no? No solamente no lo cubrió, sino que le llamó a sus hermanos. Tú como hijo reacciona, ¿cómo reaccionas ante las fallas de papá o de mamá? ¿Qué es lo que haces? ¿Lo exhibes más? O como hijos de Dios oramos por ellos y decimos, Señor, tú sabes que me lastimó, tú sabes que no ha estado presente, tú sabes que me he sentido abandonada, sola, no sé, tantas cosas que como hijos a veces podemos vivir, pero lo externas con Dios, con Él te desahogas, y aun cuando te hacen enojar, ¿no? De repente los papás, puedes acercarte con Dios y decirles que me molestó, Señor, que me dijera esto, yo sé que a lo mejor también me equivoco, pero tú hazle ver que también tiene errores, no sé, esa parte, ¿no? De refugiar. Y sabes, yo me he topado con algunos jóvenes a lo largo de mi vida que de repente se creen con el derecho porque sus padres se equivocaron e hicieron algo que no estuvo bien. Entonces eso bastó para que entonces todo el tiempo culpen a sus papás de su condición como hijos, ¿no? Y de decir, pues si estoy así es por ti, si estoy así es porque tú me dejaste, y empieza pues como a señalar los errores de los padres, ¿no? Y como te lo decía en un principio, al final Dios va a trabajar con cada uno de nosotros como papás. Dios nos enseña, y más si nosotros como padres buscamos su presencia, buscamos obedecerle a Dios, pues somos sensibles a su voz. Y aunque a veces tal vez no va a ser muy agradable que nos diga, tienes que corregir esto con tus hijos porque no está bien, pero vamos a tener esa sensibilidad y esa obediencia para hacerlo. Entonces también es importante que como padres nosotros también reconozcamos nuestros errores, pero tú como hijo no exhibirlos. En el caso de Cam lo hizo con sus hermanos, pero hoy en día los hijos que se portan como Cam no solamente lo exhiben con los hermanos, sino que también se da mucho exhibirlos con los amigos, exhibirlos con la gente y hacerles ver que ellos están mal. Y sí se puede comportar de otra manera, puesto que en el versículo 23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces fíjate esto, cómo reaccionaron estos 2 hijos. Cam los llamó para que vieran la desnudez y ellos no actuaron como Cam. Entonces esto me deja ver que aunque el papá se equivoque, también hay hijos que saben entender, respetar a la autoridad a pesar de que pueda tener un tropezón o varios. Simplemente ellos actuaron con respeto y aún con honra, a pesar de la condición en la que se encontraban, o ellos caminaron hacia atrás y para no ver la desnudez de su papá. ¿Y qué dice la palabra de Dios?
que lo cubrieron. Y la manera en que tú y yo como hijos cubrimos a nuestros padres es a través de la oración. Yo lo cubro, Señor. Yo creo que tú vienes a hablar a su vida. Yo creo que tú le haces ver aún sus fallas, sus errores. Tú mudas su corazón. Tú te perfeccionas en su carácter. Es la mejor manera que podemos hacer. Ahora, eso no solamente es para los jóvenes o para los niños, porque si tú tienes la bendición como yo de tener a tus papás vivos, aunque estés casado, eso no quiere decir que los vas a dejar de honrar. Eso no quiere decir que en ocasiones nuestros padres se equivoquen y puedan hacer algo que no es correcto. Entonces sí, yo tengo que entender que siguen siendo mis papás y como tal yo tengo que cubrirlos en oración. Cuando tú y yo nos casamos no nos olvidamos de nuestros padres, sino que al contrario los abrazamos con nuestras oraciones, los cubrimos con nuestras oraciones, y a pesar de las fallas que ellos puedan tener, nosotros ahora ya casados pues podemos entender también desde otra perspectiva y cubrirlos de esa manera, no exhibir su condición, no exhibir lo que ellos están haciendo, sino abrazar y cubrir a nuestros papás. Y fue lo que precisamente hizo Sem y Jafet, y ellos lo cubrieron esa desnudez de su papá, ¿no? Y también dice aquí que después despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Ahorita yo les hablaba desde la perspectiva de hijos, pero también es interesante saber, ¿no? Que tú como hijo también entiendas lo que puedes llegar a lastimar a tus padres, porque pues el saber que tu hijo, fuera de cubrirte, fuera de apoyarte y de orar por ti, se burló y mostró más esa desnudez, ¿no? En el caso de Noé, podríamos ponernos quizá un momento en el lado o tu hijo, ponte un poquito en el lado de Noé como padre. ¿Qué pudo haber sentido su corazón de haber sabido que su hijo, pudiendo haber cubrido su desnudez y no externárselo a sus hermanos, no lo hizo? Como padre también yo creo que ha de haber tenido una herida fuerte en su corazón, ¿no? Debido a esto. Entonces hay que ver las dos posturas. Yo me estoy enfocando más hacia el lado de hijos, entonces que como hijos también entiendas que algún día, si tú no eres casado, si Dios te lo permite, te vas a casar, y si Dios lo permite, también vas a tener hijos, y no querrías que tus hijos te humillen o se burlen de ti. Puede haber muchos tipos de menosprecio, puede haber mucho tipo de burla, quizá porque tus padres no tuvieron los estudios que ahora tú sí tienes gracias a su esfuerzo de ellos, a su trabajo, y entonces te avergüenzas de ellos, de si son pues padres humildes. O sea, hay muchas maneras en las que puede haber un menosprecio hacia los padres, y yo creo que Cam hubo ese menosprecio que lo llevó a no exhibirlo, ¿no? ante sus hermanos. Creo que eso no está bien, porque también tanto los padres podemos herir y podemos equivocarnos, como también los hijos lo pueden hacer. Y cuando joven, tú si me escuchas o no estás casada o casado, en algún momento vas a experimentar cosas, y a lo mejor te vas a equivocar y vas a entenderlo de una mejor manera. Es decir, sí es cierto, no somos perfectos, ¿no? Y estamos siendo perfeccionados por nuestro Señor Jesucristo, y es algo que constantemente tenemos que hacer en todas las áreas de nuestra vida. Yo específicamente estoy hablando acerca de los hijos con papá, con tus padres, porque pues cuando hablo de padres me refiero a papá y mamá. Entonces yo quiero animarte, uno, a que si tus papás cometieron un error, puedas ir con Dios y puedas desahogarte con Él, y aprendamos a perdonar, porque eso creo que es de las cosas más importantes y de lo primero que tenemos que hacer, porque muchas veces estamos tan ofendidos que es nuestra manera de desquitarnos, ¿no?
No habla la Biblia algo más que haya pasado con Cam y Noé anteriormente. No sé qué llevó a Cam a hacer esas cosas. Era un muchacho, dice aquí que era su hijo, el más joven, fue imprudente. Está bien, a veces como jóvenes, jovencitos, pues se llega a ser imprudentes y en esa imprudencia lastimamos a los padres. Entonces no, lo primero que tenemos que hacer es eso, es perdonarlos y pues de alguna manera, si tus papás no son cristianos, pues menos, ¿no? O sea, más a mi favor, es como decir, Señor, no sé qué haya sufrido, que tal vez por eso que él o ella padecieron, pues ahora lo externan conmigo, ¿no? Y es como estar orando, cubriéndolos en oración y diciendo, Señor, trae salvación en caso de que tus papás no sean cristianos, seas joven o seas adulto, estés casado o no estés casado. Estar orando en ese sentido. Y si tus papás son cristianos y con todo, pues con fallas, con errores, pues no es el afán en esto no es estarlos exhibiendo públicamente, sino al contrario, decir, Señor, pongo a mis padres en tus manos, y tal vez me gritó y tal vez no midió sus palabras, pero no pasa nada, yo lo perdono. Tal vez hizo una acción que me dolió, que me lastimó, que marcó mi vida. Yo lo perdono. Yo creo que es bien importante eso, ¿no? Perdonar. Y por otra parte, pues cuando viene el perdón, viene la misericordia. Entonces ves a tus padres de otra manera. Si estuvieron presentes o no estuvieron presentes, cambia tu perspectiva, porque entonces tú te desahogas con Dios y Él es tu consuelo, y Él te ayuda y Él te fortalece y nos enseña a amar a nuestros padres a pesar de sus muchos errores que puedan tener, que hayan tenido o que tengan actualmente, estés casado o no estés casado. Pero lo importante aquí es lo que nos dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, aun cuando no sean perfectos, a través de tu testimonio y de tu amor y de la misericordia que Dios nos motiva a tener. Nuestros padres pueden ser alcanzados por Cristo si no son cristianos, y si sí, pues por supuesto que el Señor puede hablarle a nuestros padres y pues ministrarlos de tal manera que ellos también puedan cambiarlas, o podamos cambiar como papás aquellas cosas que nos fallan y que no son correctas. ¿Sale? Bueno, pues animémonos como papás, así también como hijos, que el Señor nos ayude, porque creo que eso nos va a unir más como familias. El corazón de los hijos vuelvan a los padres y el de los padres a los hijos. Nunca menosprecies a tus padres en la condición en la que se encuentren. Siempre hónralos con todo tu corazón, ámalos y sobre todo llévalos en oración. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra y gracias, Señor, porque yo creo que edifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Bye bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.